Seguramente ustedes se recordarán la noche del sábado del 26 de enero de 1985, porque un terremoto azotaba la provincia de Mendoza, sí, en un epicentro donde hay una falla geológica allí en Barrancas, Maipú. Exactamente, yo les iba a preguntar qué estaban haciendo, porque la verdad que hay tantos relatos sobre esa noche y el mendocino que le quedó hipermarcado, porque fue un antes y un después, sí, para la provincia de Mendoza. Hace 41 años ocurrió este terremoto que, como bien decías, ahora vamos a poner en pantalla algunos datos. No hace falta yo que te los cuente porque seguramente lo recordarás, pero tuvo el epicentro justamente allí, en la falla de Barrancas Este, en Maipú. Y vamos a hablar de algunos datos que quizás en la web o en algunos sitios encuentres son algunos datos distintos, porque obviamente con el paso de los años se fueron corroborando las primeras informaciones, los primeros detalles, los primeros datos, y se fueron confirmando algunas cosas. Por eso quizás encuentres que el epicentro fue en realidad en Cordón del Plata, dicen algunos. Lo cierto es que no. Según los datos del INPRES y las investigaciones que, como les digo, fueron sucediendo después de 1985, marcaron que el epicentro está o tuvo que ver en esta falla en Barrancas. Vamos a repasar algunos detalles mientras vos, detrás tuyo, Sofi, sí, vas a poder ver las imágenes justamente del terremoto de 1985 de nuestro archivo. Algunos consignan la hora entre las 006 y 0007, más o menos, pero fueron apenas pasada la medianoche. Minutos después de la medianoche. Completamente. Una noche que muchos describen como calurosa, en la que muchos estaban, por ejemplo, eran niños jugando, otros tantos viendo televisión. Y vos sabés que ahora vamos a escuchar el relato de un vecino, pero muchos contaban acerca de esa noche cómo lo recordaban y marcaban tres cosas distintas que recordaban. Una era estar viendo justamente la televisión, una novela que me apuntaban bien algunos compañeros, Compromiso se llamaba, que era una novela para adultos, decían. Entonces a muchos decían, nos mandaban a dormir a los niños temprano porque a las 10 de la noche comenzaba la novela. E inclusive reportaban también algunos relatos que después volvieron a pasar, obviamente, la novela la semana siguiente, y dijeron, no la vamos a ver por las dudas, porque los agarró el terremoto justamente viendo la novela. A otros tantos los agarró en otras situaciones, por ejemplo, algunos relatos decían hasta en el cine, estaban justamente en el cine cuando ocurrió el terremoto. Fin de semana. Y después de cosas curiosas. Unos relatan que podría haber caído, dicen que sus familiares le contaron que las primeras informaciones que circulaban era que había caído un misil francés detrás del Cerro de la Gloria, vos fíjate, y después el relato de ver luces en el cielo, que tiene que ver con la liberación de energía, tiene una explicación que justamente lo relatan los especialistas. Bueno, algunos dicen, por ejemplo, le preguntaba a mi mamá cómo lo vivió, y decía, fue como ondulante. Sí, las paredes se hacían así, como si se ondulaban, y claro, eso es lo que generó tanto temor, ¿no? Aparte, algunos dicen que fue largo, o al menos la sensación, ¿no? Bueno, algunos, como vos decís, marcan entre 9 y 14 segundos, más o menos la duración, y hablan de dos movimientos telúricos. El primero, que no es el que finalmente marcan acá como el terremoto, que sí es la segunda, fueron espaciados en muy poquitos segundos entre uno y otro. Como les decía, la escala está medida en la escala Mercalli, que justamente entre 6 y 7 grados, se marcó finalmente en 6 grados 3, y justamente en esta escala el terremoto fue catalogado bien digo, como severo. Las zonas afectadas principalmente Fuego de Cruz, Villa Marini y Villa Hipódromo, aunque obviamente hubo destrozos en otras ciudades, o mejor dicho, en otros departamentos como Guaymallén y Las Heras. El saldo acá también pueden llegar a ver alguna diferencia. Nosotros tomamos la información de nuestro colega José Luis Verderico, que tiene inclusive un libro que se llama La Noche del Terremoto, que marca 4 muertos hablan según de 6. Según la investigación, heridos y, como les decía, derrumbes de edificios, de viviendas, más o menos entre 200 y 300 heridos. Los derrumbes también marcaron, sobre todo, como les decía, las viviendas. El Hospital del Carmen es algo que nos marcaron muchísimo en los relatos. La arquitectura. Totalmente, porque colapsó el hospital, un lugar que tenía que estar preparado para asistir a aquellos que estaban sufriendo justamente de este hecho, termina colapsando. Y hablaban de hasta de 20.000 viviendas afectadas justamente por este movimiento. Muchas de adobe, por eso se cambia mucho la forma de la fabricación de las casas posteriormente a la construcción.
se pasa más a lo que es el ladrillo. Exacto. Y el otro adobe tipo se deja, claro. sí, de material. Vamos a escuchar el testimonio de un vecino, porque como les decía, ¿qué fue lo que sucedió? Cambia Mendoza por completo. Vamos a escuchar qué decía este vecino, cómo recuerda haber vivido Daniel esta noche del terremoto de 1985. Lo primero, me iba a dormir a mi dormitorio y con una de mis hermanas jugaba tipo ajedrez o dama. Y estábamos sentaditos viendo en la cama, medio acostaditos así, y sentimos el primer remesón fuerte. Dijimos, nos asombramos, digo, ¿qué es esto? Entonces agarramos, me acuerdo patente, el tablero, la bolsa, todo eso, y guardamos todo. Y mis papis, mis viejos, nos habían dicho siempre cuando tiemble en la casa, en el medio de la casa, que daban todo el dormitorio, todo, donde están todas las columnas, lo más fuerte de la casa, teóricamente. Bueno, corriendo le agarré la mano, medio, y después cuando fue el segundo sembrón grande, que medio se me movió todo, y lo único, yo primero le agarré la mano a mi hermanita chiquita, al final después terminó en el cuello acá tomada. Y bueno, y de ahí llegamos a la parte del centro de la casa, y hasta seguir que seguía temblando todo. A nuestra casa no nos pasó nada, pero acá en esta calle, Groxac, Falucho y Alpatacal, la mayoría de las casas eran de adobe, así que muchas quedaron rotas. Entonces con el tiempo, pues cuando pasó el tiempo, dieron carpas. Entonces había que entrar por las calles, había que entrar haciendo zigzag con el auto para poder llegar a acceder a nuestra casa, porque estaban todos los vecinos, amigos, estaba todo con carpa porque se había destruido muchísimas casas. Por ahí, en el caso de cocinarse o en el caso de sí, dejar las cosas acá, no hay problema, yo te las cuido, o venir, como nuestra casa había quedado intacta, entonces muchas cosas se guardaban también en nuestra casa. No, bien entre los vecinos, muy bien. Las carpas tuvieron de 3 a 6 meses así en calle, así. Fueron como tipo carpas, tiendas como del ejército, así, eran grandes. Así que ahí vivía mucho la gente, ahí tuvo mucho tiempo. Bueno, hay relatos de todo tipo, claro. Inclusive los vecinos también hablaban de las mascotas, decían, aquellos que habían perdido absolutamente todo, nos dejaban las mascotas a nosotros para que las cuidáramos y poder después recuperarlas. Hay testimonios de gente que dice, viví hasta un año en una carpa, hasta que obviamente con el plan que lanzó en ese momento el gobierno provincial, lograron obtener una vivienda, porque hubo justamente todo un plan, no solo de refacción, sino de construcción de nuevas viviendas. Inclusive hay un barrio que se llama 26 de enero, justamente por esto mismo. Y vos decías el antes y el después de cómo marcó a Mendoza este terremoto, cómo cambiaron las cosas. Fíjate en las imágenes, lo que es, obviamente, esto es una imagen un poco más actualizada de nuestra ciudad y lo que fue justamente en 1985. Y hablamos de 3 ítems puntuales, o por lo menos los especialistas marcan 3 cosas. El nuevo código de edificación, que ahora vamos a escuchar bien en qué cambió, qué es lo que falta también, porque esto se tiene que ir actualizando todo el tiempo. Vivimos en una zona sísmica, el tema de los materiales, como vos bien decías, Sofi. Más educación, dicen los especialistas. La verdad que el gobierno invirtió tanto y sigue invirtiendo en educar y en generar conciencia, que hoy la gente falta un montón, pero está mucho más preparada que en 1985, y empezaron a analizar fallas sísmicas, porque Mendoza tiene varias, es una provincia sísmica y sobre todo la falla esta, la de Barrancas, es una de las más importantes. Vamos a escuchar justamente qué dicen los especialistas acerca de este antes y después que vivió Mendoza después de su terremoto en 1985. En esa época se gestionó el nuevo reglamento de construcciones sismo resistente, que salió publicado y aprobado en el año 87. Además de eso, el terremoto permitió que la población tomara conciencia de que estamos habitando en una zona sísmica, y el gobierno por sí mismo activó algunos parámetros de defensa civil para hacer una educación en los colegios primarios, fundamentalmente relacionado a la temática y fundamentalmente relacionado al comportamiento que tienen que tener las personas después de ocurrido un evento. Se ha trabajado muchísimo, siempre sobre este tema hay mucho más por hacer. Tenemos también una actualización permanente de los reglamentos, en las cuales participan algunas instituciones privadas y también las 2 universidades públicas de la ciudad de Mendoza. Nos queda todavía asegurar la calidad de los materiales en las construcciones, pero en definitiva se está haciendo mucho en ese aspecto, pero es necesario que la población tome quizás más conciencia sobre esta problemática, con el objeto de estar preparada frente a la ocurrencia de un terremoto que puede ocurrir. ¿Hay zonas que están más expuestas que otras?
En realidad hay yo le diría que en lo que es la ciudad de Mendoza, para un evento local, puede sentirse de distintas maneras, porque eso depende de muchos parámetros, depende del epicentro, depende de la profundidad, depende de la duración, pero también depende del subsuelo. Pudimos detectar de que hay zonas, evidentemente, que caracterizan el sitio, que hacen de que el terremoto se sienta de distintas maneras. Nos está faltando conocer más cuáles son los temas de sitio, fundamentalmente los lugares donde se van a emplazar las obras, para tener una mayor información del subsuelo, para que esas obras sean diseñadas con los parámetros sísmicos que sean adecuados.